Soy artista y docente de la localidad de Ciudad Bolívar, en donde me encuentro, en el barrio Juan Pablo II, Mi en nombre es donde hace Yasmín 2 años. Martínez Ramírez, soy trabajadora social. Mi mayor experiencia ha sido en el campo de restablecimiento de derechos con niños, niñas, adolescentes, también con trabajo de género, población migrante. Y en este momento me encuentro también en la localidad de Ciudad Bolívar. Y tuve la oportunidad de conocer al TEP por Fundación Plan. Buenas tardes. Bueno, yo soy Maribel Riaño, soy gestora cultural e investigadora en temas de arte, cultura, género y sexualidad. Y pues es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Buenas tardes para todos. Soy Patricia Gómez, licenciada en Arte Dramático de la Universidad del Valle, actriz con experiencia y formación en teatro, en cine y docente universitaria. Y conozco el trabajo del TEF y esta era la última obra que me faltaba por ver. Gracias por la invitación. Hola, yo soy Laura Zúñiga, soy bailarina, literata y en los últimos años me he dedicado sobre todo a la yoga danza, pero antes de eso, desde hace 18 años, mi enfoque dentro de la danza ha sido la danza experimental y un poco la danza teatro. Durante varios años. Hola, buenas noches a todos y a todas. Un placer estar aquí. Mi nombre es Edith Laverde. Yo soy actriz, licenciada en educación artística, soy técnica profesional en contemporáneo y estoy en mi proceso de maestría en desarrollo social y comunitario. Vale, buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar el foro. Antes creo que la mayoría sabemos, conocemos el tema del teatro del oprimido de Augusto Boal. Si hay alguien que no sabe, pues lo vamos aprendiendo por el camino, pero creo que todo el mundo más o menos tiene información de dónde viene, de la relación que tiene con la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, que fueron casi contemporáneos. Pues vamos a comenzar. La obra que ustedes vieron se llama La culpa es del amor. Esta obra tiene ya varios años, pero la presentamos tal como la hemos trabajado en algunos lugares. El formato no se tiene algunas variaciones con respecto a lo que plantea Boal de que la obra termine en lo que se llama la crisis china, y hicimos una pequeña variación para el foro. A nosotros un poco a veces nos saltamos ciertas reglas pensando en que lo que necesitamos en nuestro medio pues es hablar, y el teatro del oprimido, en especial esta obra, busca eso, provocar que hablemos de lo que está allí planteado. Siguiendo el método que siempre usamos, es un poco, que lo aconseja también Boal, es el método mayéutico, que es hacer preguntas, y a través de las preguntas la gente va organizando las ideas, va construyendo conocimiento, y eso. Lo primero que quiero preguntar, y puede tomar la palabra quien quiera, es si las situaciones que vieron en la obra se presentan en la realidad. No, yo creo que sí se presentan situaciones similares a esas. O sea, obviamente aquí hay una condensación de temas extremos, digamos, pues por la obra, supongo, pero sí, claro, yo creo que hay muchos elementos que son con matices, pero que hacen parte de la realidad. Sí, yo siento que eso es Bien. una de las cuantas situaciones que aquejan a nuestros sectores populares, realmente, aunque también, por supuesto, la obra toca algunas cosas de todos los sectores, pero realmente en la gran mayoría, bueno, hay algunos tratos y algunos textos bastante particulares de estos sectores muy populares, pero sí, por supuesto, es evidente que esta situación es muy cotidiana en nuestros alrededores.
Sí, es evidente que se ve este tipo de situaciones en nuestros contextos, perdón, y más que todo la representación del hombre, ese imaginario que muchas veces pensamos que es el que juega fútbol, el que bebe, el machista, entonces sí se ve reflejado. Considero que tanto el lenguaje machista, como decía la persona anterior, como también las situaciones que se ven en la obra, suceden así como se ven en la obra y también de manera más intensificada en la vida real. Sí, Vale, muy yo bien. igual considero que está perfectamente expresado todo lo que sucede en la vida real, pero sobre todo el totalitarismo, esta idea de que todo es o totalmente malo o totalmente bueno, ¿no? En mi caso, lo que yo noté, y porque es un tema sobre el que he estado reflexionando, es la noticia como una catástrofe, ¿no? Como si esta, claro, por la situación social, la desigualdad que te pone como mujer, pero más allá de eso, como si no existiera, además de la respuesta de la catástrofe y del desastre existencial, como si no existiera de verdad otra opción, otra respuesta, ¿no? Porque la respuesta tanto de las mujeres como de los hombres es esta, ¿no? Qué catástrofe, qué desastre. Yo pienso Vale, que muy bien. estas situaciones se presentan en la realidad y tristemente se convierten en una cifra para las secretarías y para los institutos que deshumanizan realmente las historias que, como dicen las otras compañeras, pueden llegar a ser incluso peores. Desafortunadamente, hemos tenido muy de cerca la violencia en contra de la mujer en los ámbitos universitarios y en los ámbitos locales y se han convertido en un proceso sistemático que no tiene una solución como tan a la vista. Lo más triste de todo es pensar que el hombre también actúa de una manera inconsciente, a veces también se hace de manera consciente, también se hace con sevicia, y esas situaciones se presentan en la realidad. Vale, bueno, voy a preguntar primero sobre las dos primeras escenas. O sea, les recuerdo las dos primeras escenas, es un encuentro de hombres donde en una tienda donde llegan las mujeres y bueno, y se presentan estas situaciones. Ustedes, ¿cómo ven esa primera escena de los hombres en las, del comportamiento masculino digamos, frente a cuando llegan las mujeres a su, a su entorno, por ejemplo? ¿Cómo lo ven? A mí ¿Quién me empieza? parece que la tienda de Carmelito debería tener unos afichitos de mujeres en tanga. Sí, Esa señor. costumbre se ha perdido, y nosotros lo hablábamos con Severito y hasta con el chino Carlos. Debería tener unos afiches con unas mujeres en tanga porque eso embellece el local Carmelito. Pilas con eso. Pero claro, hombre. Y la cervecita y el fútbol. Bueno, ahí tienen lo Claro, que... yo pienso que ¡Qué maravilla! esa vaina está muy pelado. O sea, ¿para qué sirven las reinas de belleza si uno no las va a poder disfrutar al menos en un afichito? Pero por eso es que uno no va casi a esa tienda porque ustedes son todos morbosos, ¿ah? Ay, no, mamita, pero aquí entre nos Patricita y Andreita están muy buenas. Bueno, ahí quedó la esta. A su salud. A ver, Que pongan sigan, señoras y señores. que pongan de Mi papá modelo es a muy la hija del morboso. señor. Mi papá es muy morboso y, por ejemplo, mi mami siempre se pone brava con él porque se la pasa mirando unas revistas muy feas. Ya quedó el tiempo, ya coparon el tiempo los personajes, nos vamos para nuestras invitadas e invitados que son a quienes tenemos que ponerle atención en el foro. Vamos, ¿qué dicen de toda esta situación? Bueno, pues ese es un tipo de acoso porque cuando llegan las chicas al supermercado pues se sienten acosadas con miedo, además no están pidiendo que las halaguen, entonces eso es un tipo de acoso. Yo creo que es lo que sí se ve ahí muy común, que cuando los hombres están en bola son se envalentonan, ¿no? No, ¿cómo así en bola? Sí, pero... Aquí no entiende, en bola aquí es estar desnudo.
No, bueno, cuando están en grupo, ¿no? Cuando los hombres se juntan y están en grupo se sienten muy valientes, ¿no? Como le dice el personaje, te sientes muy valiente. Pero creo que también tiene muchísimo que ver con educación, porque finalmente una persona que tiene cierto nivel de conciencia y de educación, por mucho que esté en grupo y por mucho que se envalentone con el grupo de hombres, habrá cosas que no haga, ¿no? O sea, no es que a eso me refería yo con el totalitarismo, no es que todos los hombres son malos, todas las mujeres son iguales y todos se portan igual, ¿no? Es como si no hubiera la opción de que también hay hombres conscientes, de que también hay hombres amorosos, de que también hay hombres que pueden vivir esas mismas situaciones con una felicidad inmensa. Es como quitarle al hombre esa posibilidad ya de ser sensible. Sí, yo creo que en este primer momento, pues, digamos, hay un poquito de contradicción, ¿no? Entre todo este círculo de hombres y un hombre menor, ¿sí? Que es como, digamos, la representación también de esos otros hombres diferentes, digamos, más que diferentes, pues realmente que se alejan un poquito de esta cultura patriarcal a la cual nos han enseñado desde muy chiquititos y pues seguimos reproduciendo activamente en todos los espacios. Entonces, pues claro que es la representación puntual y evidente de este sistema que creo debe reconstruir esta historia, ¿no? Pero entonces tenemos también ese otro joven que está intentando como ser más tranquilo, pero en el final no está tranquilo. Parece que también este patriarcado lo está incitando a que sigan los mismos vínculos de acoso un poco hacia las mujeres. Yo pienso que hay diferentes modelos de machismo que operan en los seres humanos, ¿no? No solamente en los hombres, sino también como la forma como las mujeres validan muchas veces el mismo machismo dentro de los hogares. También es importante ver que uno está en una constante construcción, tanto como hombre como mujer, y que en cualquier momento uno puede caer y pararse también. La violencia no solamente viene en una vía, la violencia siempre tiene es un ciclo que viene desde mucho antes de que nosotros naciéramos y que de cierta forma se nos asignó un lugar en esa cadena y es importante empezar a analizar cómo romperla, empezar a analizar qué es lo que uno siente, empezar a analizar cómo es que se vive, porque de todas maneras la realidad está ahí y no perdona, ella es o no es. Yo considero que tanto la situación de la escena, las relaciones y los diálogos de la escena dan cuenta o son alguna de las múltiples manifestaciones de un sistema de creencias que, como decía el compañero anterior, viene de muchísimo tiempo atrás. Yo creería, no sé, con temor a equivocarme, que estamos hablando desde la Edad Media, donde el hombre tiene el derecho, o mejor se cree con el derecho de opinar sobre el cuerpo, los deseos y las relaciones de la mujer. También la escena plantea una relación generacional, es decir, vemos a un padre, a un hombre en la mediana edad y a uno mucho más joven, en donde claramente se ve cómo se ha transmitido este sistema de creencias que les da cierta autoridad para referirse a ellas de X o Y manera, y sobre todo para acceder sin que ellos se sientan responsables o sin que ellos sientan o crean que están agrediendo a una mujer con toda esa serie de paradigmas o prejuicios que tienen en torno a ella. Entonces se ve el padre que es padre, tiene una hija, y cuando llega la hija, pues él ya toma otro partido, entre comillas, que también hace parte de esta sensación de que el hombre es el que decide sobre la hija, el hombre, hija o esposa, lo que sea, después de que sea mujer. El hombre de la mediana edad, que es el que yo siento que atiza la sensación porque no tiene hija, aparentemente en la historia no se le ve ninguna hija, entonces no tiene esa contraparte, y el más joven, que como decía alguien anteriormente, pues claramente lo están educando en esa misma línea o en ese mismo sistema de creencias. Algo que pasa con esa primera escena es que ya yo empecé a molestarme, o sea, digo, y esto es, porque es así, ¿no? Muchas de esas cosas las ve uno como la manera en que se relacionan los hombres, ¿no? Primero, pues en ese escenario, la música que están escuchando, ¿no?
cómo se saludan, cómo brindan, cómo se burlan, digamos, cómo hablan, cómo fuerzan también al hombre más joven como a seguir su modelo, cómo dicen piropos, o sea, como todo este tipo de reacciones que tienen, lo que yo siento es que es esto de cómo se va construyendo la masculinidad, y es cómo la masculinidad se demuestra, ¿no? Se tiene que demostrar, y si no, no es verificable que se sea hombre, ¿no? Entonces, ese estilo es como todos estos patrones, cómo van condicionando el ser hombre, ¿no? Entonces, el ser hombre tiene que ser así, el que no le dice a una chica, o sea, lo que decían, como que a la chica les gusta, ¿no? Les gusta que les digan cosas. Y también, por ejemplo, la reacción frente al rechazo, ¿no? Cuando una chica no lo rechaza, entonces viene la burla, viene el hacerla sentir incómoda, el hacerla sentir mal. Entonces son como los patrones, digamos, tradicionales de un modelo de ser hombre, ¿no? Que siento yo ahí que en esta primera conversación es absolutamente explícito. También una cosa que me llama la atención de esta primera es las cosas que no se nombran, ¿no? No se dice, no se habla de tener relaciones sexuales, sino se hacen gestos, ¿no? Todos los gestos que significan cosas, o sea, igual, obviamente, lo que también notas son las taras que también tienen los hombres, ¿no? Para hablar de ciertas cosas y para decir, exagerando seguramente, sus relaciones sexuales, sus conquistas, o sea, ese es el patrón como de, entre más digo de mí, pues más hombre soy, ¿no? Aunque eso no es real, pero pues es la interpretación que hacen estos personajes de su masculinidad, ¿no? Un hombre es un hombre porque no es mujer. Y todo lo que nosotros dijimos ahí en la tienda, eso es pura poesía. Y sabe que yo me voy porque ustedes ya me están aburriendo. Chao, ya me voy. Bueno, Disculpe, muy bien. disculpe, señor, yo quiero decir una cosita, ¿puedo? Sí, dígala, a ver, pero no se demore mucho, recuerde que... No, yo solamente voy a leer un trozo de poesía actual, que es la que nosotros estamos escuchando. Vea, decía... Ah, sí. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, ahora tú no querías, ahora yo no quiero, no, yo perreo sola, hey, yo perreo sola, jajaja, yo perreo sola, jajaja, hey, yo perreo sola, ok, perreo sola, ok, hey, hey, hey. Muy bien, muy bien por la poesía. Premio Nobel a la composición musical, eso es una maravilla. Le voy a leer una poesía al personaje para decirle lo bien que me cae. Mucho gusto, no es Luis. piropo, Mucho gusto. no es piropo, caballero, se llama acoso callejero. No nos conocemos, no te pido opinión sobre mi cuerpo, no es romántico para nada. Mi autoestima no es asunto tuyo y tu interés ni siquiera es sobre mí. Es sobre tu necesidad de mostrar poder y control. Cero violencia, compañero. Entendémoslo y hagámonos cargo de la situación. Uy, Luis. Bueno. ¡Qué merecido! Bueno, Edith, son todos así. Edith hizo aquí lo que generalmente en el teatro foro presencial pedimos que haga la gente, que es de una u otra manera enfrentarse a lo que están diciendo los personajes. Yo siento que la manipulación va más allá de eso, porque si hablamos entonces de machismo, también tendríamos que hablar de las subculturas, tendríamos que hablar de un poco de movimientos también que hacen lo suyo, que hacen lo propio, ¿sí? Yo pienso que aquí el problema es la opresión como un sistema, ¿sí? Que encuentra múltiples canales para poder subyugar la posibilidad de pensarnos en mundos distintos. Yo antes de que nos explicaras que esto ya se ha presentado varias veces y que ya tiene una larga trayectoria, yo justo les iba a preguntar que si esta obra ya estaba terminada o le faltaba algo, ¿no? Porque justo a mí lo que me faltaba era como, bueno, ¿y cuál es si al final cuál es la propuesta, ¿no? Esto es lo que ya sabemos que así es y que lo vivimos como el pan de cada día,
pero justo el verdadero problema es que la sociedad no se le ocurre de qué otra manera, o sea, en qué otra postura puedes estar, que no sea o el machismo o el feminismo, porque el feminismo es igual a un totalitario, ¿no? El feminismo también olvida que los hombres tienen la capacidad de la sensibilidad y que también los hombres pueden ser mejores y que también las mujeres pueden ser mejores. Es decir, esa era mi pregunta al principio, porque justo me quedé con la idea de que a lo mejor le faltaba, que no estaba terminada y que había algo ahí como que se había quedado en el tintero, no sé, ¿no? Pero ya me dijeron que justo se queda ahí. Te respondo la pregunta y pasa a debate lo otro que nos acabas de decir. Mira, las obras de teatro del oprimido no tienen ninguna conclusión, o sea, las dramaturgias llegan hasta lo que se llama la crisis china, que es el punto más fuerte del conflicto, y ahí se quedan, porque, por ejemplo, si a la persona que, por ejemplo, la están persiguiendo, la matan, ahí empieza otra historia. Si la chica, una de las chicas de las cuales estamos hablando queda embarazada, pues ahí empieza otra historia. Llegan hasta el punto más alto y ahí la dejamos porque la intención del teatro del oprimido es que sean el público quien encuentre soluciones a ese tipo de cosas, ¿no? Empieza el debate, dice las cosas y hace propuestas de solución. Digamos, el grupo, los actores quienes hacemos la obra no nos metemos, digámoslo, como a dar soluciones, sino esperamos es que democráticamente la gente las consiga y la obra solo es un pretexto, una provocación. Pero que a mí se me ocurrió una pregunta, algo que dijo Laura, primero se lo pregunto a ella, pero y lo debatimos. ¿Es igual machismo y feminismo? ¿Son uno contrario del otro? ¿Así de simple o cómo la ven? Es que el feminismo para mí no es como una cosa que sea completamente totalitaria o como que uno quiera pasar por encima de los derechos de los hombres, ¿sí? Sino que yo siento como que hay una serie de conductas que han estado violentando a las mujeres durante el tiempo, ¿sí? Como lo que decía Patricia, mi tocaya, ¿sí? Como lo que decía ella, de que el hombre se cree dueño del cuerpo de la mujer, y eso no es algo que se lo inventaron ahorita, ¿sí? Eso es algo que viene de hace muchos años cuando se compraban las mujeres. De hecho, hay culturas en las que todavía se compran, ¿no? Entonces, pues digamos que para mí el feminismo es más bien una forma de reivindicar y darle poder a la mujer y darle una igualdad, pero no es que, o sea, con el feminismo no se está buscando vulnerar a los hombres, como sí ha pasado con el machismo. Bueno, ahí va el debate. ¿Quién más? Bueno, pues a mí me parece que son diferentes porque en el machismo encontramos opresión de formas que de alguna manera las vemos ya naturales, tanto a mujeres como a hombres. Y lo que busca el feminismo es erradicar todo ese tipo de violencia y no ir directamente a los hombres, sino erradicar todos esos tipos de machismo. Muy bien. ¿Alguien más? Mi mamita dice que el feminismo es cuando las mujeres ya están viejas y se quedan solteronas y que entonces solo encuentran eso para estar en contra de los hombres. Eso me dijo mi mamita, por eso yo no creo en eso. Ay, Susana. Susanita. Pero si eso me dijo mi mami no es. Relacionando la Pues yo conozco algunas experiencias de feminismo que también rayan en la violencia. Yo siento que más allá de machismo o feminismo, de colocarlo como blanco o negro, lo que tenemos que buscar es cómo poder convivir en paz. Yo creo que la forma de poder vivir de una manera sana y más en tiempos de pandemia, en donde en cualquier momento puede llegar el virus a nuestra casa y golpear la puerta, nos pone en una condición de vulnerabilidad tanto a hombres como a mujeres. Me parece muy importante que esos discursos que en las dinámicas sociales de las masas que se venían dando anteriormente se consideren nuevamente ahora que estamos en condición de pandemia. También me parece importante porque hay fenómenos de violencia que se han incrementado al interior de los hogares
y hay otros que han llevado a que los hogares definitivamente corten por lo sano y vivan, pues convivan. Yo También yo estoy confundida con eso del feminismo porque mi papá, aquí entre nos, ojalá no me escuche, se la pasa cascándole a mi mamá y mi mamá acepta que le casque y después yo le digo que por qué se deja hacer eso, que no sé qué, que porque ella no dice, que porque no vamos a un lado a decirle a que la ayuden y ella dice no y después lo termina defendiendo y mi papá tiene varias mozas. Yo. Bueno, yo considero. A ver, ¿quién va? Bueno, dale, Patricia, dale, Patricia. Dale, bueno, lo que pasa es que a mí me parece, con todo respeto, muy complejo hablar del feminismo como una cosa cerrada o un concepto que significa esto o lo otro, porque primero que todo el feminismo es un movimiento social. Segundo, en lo que lleva la historia, lleva lo que se conoce como las olas. Estamos hablando de 4 olas del feminismo. La primera ola arrancó por allá en 1700 algo, no estoy muy segura ahora. La que se vive actualmente es la 4ª ola del feminismo. Dentro de esa 4ª ola está el feminismo radical, que yo creo que a eso era lo que se refería hace un momento Laura, pero también tiene otras matices, o sea, no es una cosa que uno pueda decir esto es pan con mantequilla y se come y bendito sea para Dios en cualquier país. Primero. Segundo, no poder hablar del feminismo o decirse a sí misma feminista o no, o creer que el feminismo es una cosa cerrada o que es abiertamente contrario al machismo, creo que da también cuentas de algo que para mí está muy relacionado con lo que pasa en la obra, que es una absoluta ausencia de educación al respecto, y voy a hablar en mi sentido, o más bien en mi ser como mujer, porque no quiero hablar de hombres que no conozco, y es no educarnos a nosotras mismas en lo que es ser mujer, en lo que es sentirse mujer y hacer respetar derechos. Ahora, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque yo creo que definir el feminismo sin saber qué es y sin tener todo este conocimiento, solo en la práctica, pues lleva necesariamente a que una persona asuma el feminismo como lo que le corresponde. Hace un momento un personaje hablaba de su mamá que era víctima de violencia de género y que así lo asumía. Ya hay otras personas que han dicho que el feminismo es esto y lo otro, es decir, está asociado a su esfera de acción, no a lo que puede representar o a lo que puede ser realmente o definirse como feminismo. Y frente al tema de si es igual o no al machismo, yo considero que una de las diferencias sustanciales entre el feminismo y socialismo, pese a que etimológicamente parecieran lo mismo, machismo, porque tienen el mismo sufijo, gracias, machismo, radica especialmente en el tema de un movimiento social contra una práctica desarrollada culturalmente. Y para ejemplificar esto, lo pongo en estas palabras. El hecho de que un hombre tenga derechos sobre el cuerpo de la mujer, en tanto que pueda acceder a él sexualmente cuando quiera, fue una ley en la Edad Media. O sea, es una cosa que por ley se institucionalizó y luego se degeneró en el imaginario colectivo, y ahora los hombres, muchísimos, lo asumen porque así ha sido siempre. Entonces, es una práctica que tuvo el amparo de la religión católica, de las monarquías de turno que llegaron a nuestro continente por en fin. Entonces, no es lo mismo, para mí, no es lo mismo una cosa que estuvo amparada bajo el poder de lo que fue la iglesia, que eran los que más tenían poder, o el Estado, contra un movimiento que nació de la necesidad social de un grupo de mujeres de defenderse. Gracias. Disculpe, ¿puedo decir una cosita? Yo también quiero decir algo. Yo también quiero decir una cosita en mi favor. Bueno, sí. Bonito, pero rapidito porque necesitamos... A ver, Yo lo veo siga, rapidito, mire. siga. Es muy sencillo. Nosotros estamos en la tienda de Don Carmel. Si no quieren que uno les diga piropos, pues no vuelvan, porque uno se mata la cabeza tratando de ser caballeroso, regalarle chocolates, decirles que uno es el amor, que ustedes son el amor de la vida de uno, que les va a poner... Ay, es mentira, es porque usted siempre le quiere comprar los huevitos a Patricia. Ah, pero claro, por supuesto. Y eso suena feo. Además, nosotras no vamos a dejar de ir a un espacio Además, solo porque mire, usted no Andrea, quiere que vayamos. Andrea, usted no debería hablar porque usted no le ha contado a su papá lo que pasa con Carlos. ¡Ay, Luis! ¿Y usted por qué es tan sapo, ah?
Oiga, no sea acá, porque eso todo entre Por favor, nosotras. Ay, No, Luis, ¿por qué es tan no, lámpara? don Lo bien, Carlos, ese Luis don es bien Severo, no le lámpara. crea. Bueno, Bien sapo. yo quiero decir algo Ah. como uniendo las dos preguntas que hace Y Mimi. yo también. Si ve que estas feministas no dejan hablar. Dale, dale. Y es que, digamos, creo yo que es también cómo se va construyendo esta cultura, digamos que el patriarcalismo o el machismo es el poder centrado en los hombres, digamos, resumiéndolo. Y el poder centrado en cualquiera, digamos, pues no está bien, porque hace que, pues, que esa persona o ese conjunto de personas crean que todo lo que hace está bien. La idea es distribuir el poder, que es la propuesta del feminismo. El feminismo realmente no es el poder solamente de las mujeres. Así como el machismo y el patriarcalismo también afecta a los hombres, el machismo también beneficia a los hombres. O sea, es una propuesta alternativa a algo, digamos, muy condicionado, porque... El feminismo, Maribel. Perdón. El feminismo. Es que dijiste el machismo. El machismo. Digamos, el machismo le da privilegios a los hombres y el feminismo lo que hace es distribuir el poder, ¿sí? Porque, digamos, ahí había un chico, por ejemplo, en ese grupo de hombres, también oprimido, digamos, o sea, afectado por no ser el modelo de hombre que quieren, ¿no? Carlitos. Y entre las chicas también había entre las mismas chicas una sanción, o sea, el machismo no es solamente a los hombres, ¿no? El machismo es de la cultura, o sea, afecta a todas las personas que están ahí. Entonces las mismas chicas juzgaban. Es una categoría de prejuicio el machismo y el feminismo, como lo entiendo de esa manera. Criticaban a su compañera, a su amiga, por ser autónoma y por ejercer su sexualidad de manera libre, ¿sí? Y creo que el feminismo tendría realmente como una alternativa para construir otros mundos con autonomía, o sea, tanto para los hombres como para las mujeres. Los hombres no tener que ser el machote si no lo quiere ser, poder expresar sus emociones como ser humano, poder tener otras estéticas diferentes a las de todos los hombres, poder tener otros gustos también. Y las mujeres igual, poder ser autónomas, poder vestirse como quiera, estar como quiera, estar en el lugar que sea, a la hora que sea, sin que nadie les tenga por qué faltar al respeto. Creo que ahí es un tema, el feminismo para mí es un tema además de respeto de las personas. Bueno, ahí está una muestra de cómo... Carlitos quería hablar, que hable el tutti frutti. Dale, Carlos. Porque ahora como se puede ser tutti frutti. Dale. Pues es que yo quería decir que, por ejemplo, a mí sí me pasa eso que decían las señoras. Hola, las Carlitos. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Las muchachas, por ejemplo, cuando yo juego con ellos, que digamos a mí no me gusta la cerveza porque a mí la cerveza me parece fea. Y además, si nosotros estamos jugando, entrenando, la cerveza no es buena para la salud, porque en un jugo de mora, ¿sí o no? O de guanábana, o de alguna cosa que es más nutritivo. Y también, por ejemplo, las chinas entran a la tienda a comprar que el chocolate, los huevos, el pan, y los manes la empiezan a morbosear y a decirle cosas. Pues a mí la verdad eso no me gusta mucho, sí me parece como paila, como que eso no debería ser. Yo le he dicho a Luis y el man se pone todo rabón y lo único que hacen es montármela, y don Severo que no, que eso así es como se tratan las chinas, y pues a mí no me parece. Y yo trato de no hacerlo, ¿no? Pero pues es que todo el día uno escucha cosas y la música, que ven mami yo te lo tun, que ven mami yo acá, que tiene, entonces pues a uno se le pega Carlitos. la vaina. Carlitos, por eso me gustas. Carlitos, nos hablamos más tarde, por eso me gustas mucho. Sí. Perdón que por ahí tienen algo que decirle otras diferentes a Andreita. Yo oí por ahí a Edith que quería decir algo. Sí, yo. Sí, dale. Sí, yo quería decir algo, está muy interesante. Bueno, pues realmente yo siento que frente a la palabra a las preguntas que tú haces o dices, yo realmente siempre he creído esta conclusión. Yo creo que vivimos mejor en un sistema un poco más capitalista, patriarcal,
en el cual tenemos diferentes dispositivos de poder. Esos diferentes dispositivos de poder, por supuesto, han aumentado estos grados de violencia que se ejercen desde lo más mínimo hasta lo más alto. ¿Sí? Entonces, no olvidar que somos un país que lleva 55 años de guerra y de violencia, desde lo intrafamiliar hasta, mejor dicho, en nuestros campos. Entonces, realmente esos dispositivos de poder son muy serios, digamos que también le han dejado de alguna manera una deuda, ¿sí? A los diferentes géneros, por supuesto. Yo no quiero plantear un sistema de si somos feministas o machistas. Yo siento que esto es un sistema que ha hecho con nosotros lo que quiere, incluso en nuestros hogares. Siento que se aumenta esos dispositivos ideológicos, políticos, económicos, mejor dicho, todos los hitos que pueden existir, que hacen parte realmente de este sistema. Entonces, muy bien, Carlitos, ahí vamos dentro de esa construcción de entender que las mujeres, aunque hagas caras, señor Teatro TEF, y los hombres tenemos ese espacio también donde debemos, por supuesto, siempre de alguna manera luchar no solamente por ese problema que hay en la casa, sino luchar también por una justicia social, que yo creo que esa sería una de las grandes invitaciones para este foro tan importante. Retomando un poco lo que decía Patricia, de que el término es muy amplio y que además tiene una historicidad amplísima y que además, desde mi perspectiva, cualquier etiqueta finalmente te ata, te reduce, te limita, ¿no? Es como demasiado decir, yo soy feminista, ¿no? O bueno, en mi caso, porque implicaría como un montón de otras cosas que no eres, ¿no? Simplemente voy a hablar de mí. Porque yo justamente antes de la pandemia estaba trabajando en una obra, ¿no? En donde justamente lo que estábamos buscando es, bueno, más allá del feminismo o del machismo, de lo que vamos a plantear aquí, ¿no? Era el trabajo en el que estábamos. Y una de las preguntas era, mi cuerpo es tuyo, porque cuando uno está muy enamorado, ¿no? Y el hombre te dice, ¿verdad que eres mía? Y tú dices, sí, soy tuya. Pero tú de verdad lo crees. Efectivamente, tú estás en esa sintonía también y estás en una idea romántica del amor, ¿no? Entonces, desde ahí tuvimos que replantearnos muchas cosas porque tuvimos que cambiar ese pequeño detalle. Sí, estoy muy enamorada, sí, estoy contigo, pero mi cuerpo es mío y yo lo comparto contigo por amor. Y ese solo cambio de chip nos hizo tener que replantearnos muchísimas cosas, precisamente porque justo esto de ser feminista, pues es una etiqueta grandísima. Y nosotros decidimos quitar la etiqueta y enfocarnos un poco más a lo humano, ¿no? Esencialmente a lo humano. Es decir, ¿cómo iba a ser nuestra propuesta? Algo que fuera arte por amor. No por amor al arte, ¿no? Sino arte por amor. O sea, que el planteamiento finalmente fuera, también existe la opción. Bueno, sé que la respuesta de esta obra, por ejemplo, la que ustedes están planteando, que es así muy cruda, muy real, ¿no? Está precisamente en ese contexto de emergencia, de necesidad inmediata, de una situación social que está más allá de nuestras manos, que ya es la violencia, los niveles en los que los feminicidios en toda Latinoamérica, ¿no? Es decir, entiendo que sea una obra de reacción inmediata y de emergencia. Es decir, como pues cuando tienes que salir a una marcha a gritar, porque en ese momento eso es lo que te toca. Pero bueno, en mi caso, nosotros estábamos partiendo de un punto quizá como de un más largo plazo, ¿no? Más mediano, largo plazo, en el sentido de qué es lo que nos hace humanos y enfocarnos a eso para que nuestra propuesta finalmente tenga una salida, a lo mejor soy muy idealista, ¿no? De que hay esperanza, ¿no? De que los hombres y las mujeres podemos ser diferentes, podemos pensar diferentes. Pero en este caso nosotros nos enfocábamos a la responsabilidad personal, ¿no? Porque nosotras decimos, nosotras mismas, cuando estamos muy enamoradas, decimos, sí, soy tuya. No puede ser de otra persona, solo puede ser tuya. El hecho de que te compartas es diferente. Y esa fue una reflexión que nos llevó a un
de meses, ¿no? El planteamiento de la obra, y ahí se quedó, bueno, pues ya cuando llegó la pandemia. Yo por eso hacía estas preguntas, porque yo de verdad partía de esta necesidad de, bueno, ¿y de qué otra manera podríamos hablar que no fuera desde esa emergencia? Que en este caso es una emergencia, ¿no? La respuesta teatral de ustedes es la respuesta a una emergencia no solo nacional, sino mundial. Sí, yo creo que digamos eso, que no son oposición, no son contrarios. El feminismo no es la respuesta al machismo, ¿no? Porque sea lo contrario. O sea, el machismo está más, digamos, ubicado en unas estructuras también sociales, económicas y culturales que finalmente hacen que pensemos de cierta manera, ¿no? Creo que ahí está también la clave, o sea, cómo han habido muchos dispositivos que nos han hecho pensar de cierta manera. Entonces, pensar que viene pues además desde el patriarca, ¿no? Tiene un sentido histórico de cómo el patriarca tenía, digamos, a su servicio muchas, digamos, a su servicio y a su disposición, digamos, muchas de los diferentes dispositivos de los entornos, ¿sí? Entonces la familia, entonces la religión, digamos, hay muchos elementos ahí importantes, y creo que entonces ante esto han generado alternativas. Esas alternativas no solamente fueron generadas desde las mujeres, o sea, así como digamos alternativas a los sistemas políticos, también se han generado alternativas a este tipo de relaciones, buscando precisamente lo que el feminismo busca, es precisamente mayor equidad, ¿sí? mayor posibilidad de desarrollo de ambas personas, digamos, de hombres y mujeres, porque aquí hay hombres también discriminados precisamente por no corresponder al hombre violento, al hombre machista, al hombre excluyente. Sí, creo que ese es el valor de esto. Y yo también digo, a veces no, digamos, como que intencionalmente se hace que no sepamos tanto estas historias, y oficialmente incluso se dice eso, ¿no? Se ha hecho un desprecio a las mujeres feministas, se les han dicho entonces que son eso, solteras, feas, y feminazis, el feminazi. O sea, toda una cantidad de expresiones para quitarle fuerza a sus expresiones, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay muchos elementos que a partir de ahí nosotras, digamos, como mujeres, estamos aquí y podemos estar conversando de ciertos temas gracias a los movimientos feministas, gracias a los movimientos de los derechos de las mujeres, porque las mujeres no tenían derecho. Realmente en Colombia, por ejemplo, votar desde el año 57, del derecho al voto, o sea, es increíble muchas cosas, el derecho a estudiar. Las mujeres tenían que vestirse de hombres para poder estudiar, o ser monjas, como Sor Juana Inés de la Cruz, para poder ser la literata tan grande que fue. O sea, hay muchas historias que uno termina viendo, las mujeres que firmaron sus obras literarias o sus cuadros con el nombre de sus esposos, porque no podían aparecer ante el público, ¿sí? Y en la historia de Marie Shelley, la que escribió Frankenstein. Hay muchísimas, o sea, hay muchísimas historias, muchísimas.